La tragedia de Laura Barragán, 1886, Tamaulipas, la visita que cambió el destino de la boda. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Laura Barragán, 1886, Tamaulipas. La visita que cambió el destino de la boda. Capítulo 1. El miércoles, antes del sábado. El señor Fulgencio Andrade llegó a la ciudad de Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, el miércoles 10 de noviembre de 1886, 3 días antes de la boda de Laura Barragán Peña con el señor don Celestino Ochoa Fuentes, que estaba programada para el sábado 13 del mismo mes en la parroquia de la Virgen de los Dolores. Llegó en el tren de la mañana que desde Monterrey conectaba con la línea del Golfo hacia el sur. Llegó con el baúl que los hombres que hacen viajes largos cargan cuando el viaje tiene la escala de algo que no se resuelve en días, sino en semanas. Y llegó con el conocimiento de que la boda estaba programada para el sábado, que era un conocimiento que en la ciudad de Ciudad Victoria de noviembre de 1886 era el conocimiento de cualquier persona que hubiese leído la Gaceta local de la semana anterior, donde la familia Barragán había publicado el aviso de la unión de su hija Laura con el señor don Celestino Ochoa, con la solemnidad que los avisos de boda de las familias de posición del noreste del México del Porfiriato tardío tenían cuando los dos apellidos involucrados eran apellidos de la importancia suficiente para que el aviso en la Gaceta local fuese la forma natural de anunciarlo. La señora Josefa Peña de Barragán, que era la madre de Laura, supo que Fulgencio Andrade estaba en la ciudad el mismo miércoles por la tarde, cuando la señora Primitiva Cisneros, que era la vecina de la casa Barragán en la calle del Progreso, y que en los asuntos de la vecindad tenía la atención del que lleva suficiente tiempo en el mismo lugar para saber que la información que pasa por la ventana es también información que vale la pena tener, la fue a buscar para decirle que había visto al señor Fulgencio Andrade bajarse del tren de la mañana en la estación, y que el señor Fulgencio Andrade estaba hospedado en el hotel del norte de la calle del Comercio, y que preguntaba en el hotel por la familia Barragán con la naturalidad del que pregunta por personas que conoce y que en ese preguntar no oculta que pregunta. La señora Josefa recibió esa información con el silencio de la que recibe algo que no esperaba recibir y que en recibirlo tiene la reacción del que sabe exactamente qué significa lo que recibió, pero que en saber exactamente qué significa todavía no sabe exactamente qué hacer con ese saber. Lo que sabía que significaba era lo siguiente, que Fulgencio Andrade era el hombre que Laura Barragán había conocido en el año de 1883 en Tampico, cuando la familia Barragán había vivido 3 años en Tampico por el trabajo del señor don Próspero Barragán en la aduana marítima de ese puerto. Que en esos 3 años de Tampico Laura había construido con Fulgencio Andrade la relación que la señora Josefa había terminado con el argumento que en su momento había sido el argumento que el momento producía como el argumento disponible,
que Fulgencio Andrade no era el hombre correcto para Laura Barragán, porque el hombre correcto para Laura Barragán era el hombre que la señora Josefa tenía en mente cuando pensaba en lo que la hija de los Barragán merecía. Y el señor don Celestino Ochoa Fuentes era, en los términos de la señora Josefa, exactamente ese hombre. Capítulo 2. Ciudad Victoria en 1886. La capital del noreste y el porfiriato en marcha. Ciudad Victoria era en 1886 la capital del estado de Tamaulipas, con la presencia específica de las capitales de los estados del noreste del México del porfiriato, que en esos años estaban procesando la transformación que el ferrocarril y la política económica del régimen de Díaz producían en las ciudades del norte, con la velocidad que el capital y la infraestructura producen cuando convergen en el mismo espacio al mismo tiempo. Era una ciudad de tamaño mediano en los términos del noreste del período, no la escala de Monterrey ni la de Tampico, que era el puerto del Golfo, con el movimiento comercial que los puertos del período producían cuando estaban en el camino del comercio, que el Golfo de México y el río Pánuco hacían posible, sino la ciudad de la administración del Estado, con las instituciones que la capital de un Estado del porfiriato tenía en los años en que la República Liberal estaba construyendo el aparato del Estado moderno que el régimen de Díaz consideraba el instrumento necesario para el orden que el desarrollo que el régimen promovía requería. El porfiriato en Tamaulipas, en 1886, era el porfiriato de un estado que en el noreste del país tenía la especificidad de la frontera. Los municipios del norte del estado que compartían la frontera con Texas y que en esa frontera tenían el comercio binacional que el Tratado de Comercio con los Estados Unidos y la expansión del ferrocarril hacia el norte producían con la escala que la geografía de la frontera hace posible cuando las condiciones políticas y económicas lo permiten. Y los municipios del sur y del centro del estado que en el algodón y en la ganadería y en el comercio del río Pánuco tenían la base de la economía que el porfiriato iba construyendo con la política de las concesiones y de la inversión extranjera que el régimen aplicaba en los estados del noreste con la misma energía con que la aplicaba en los del norte. Las familias de posición en Ciudad Victoria en 1886 tenían el perfil de las capitales estatales del noreste del período. Las del aparato del Estado que en el gobierno del Estado y en la administración pública tenían los cargos que el poder político del porfiriato producía con la regularidad de los regímenes que en los estados reparten el poder con los que tienen la lealtad que el régimen requiere. Las del comercio establecido que en la capital del estado tenían el negocio que la concentración de la administración pública y de los servicios que la capital produce hace viable con la escala que la ciudad capital da, y las de las profesiones que el aparato del Estado y el crecimiento de la ciudad requerían. Los Barragán Peña eran una familia de la administración pública de Ciudad Victoria, con la trayectoria que las familias que en las capitales de los estados del porfiriato tenían cargos en el aparato del Estado, construían con los años de servicio y de lealtad al régimen que el porfiriato recompensaba con la regularidad de los regímenes, que saben que la lealtad se construye con los incentivos correctos. El señor don Próspero Barragán Madero, el padre de Laura, era el secretario general del gobierno del estado de Tamaulipas, que en la jerarquía del aparato porfiriano estatal era el cargo del segundo hombre del estado después del gobernador. Los Ochoa Fuentes eran del comercio y de la ganadería del estado. El señor don Celestino Ochoa Fuentes era el propietario de la hacienda
El Nogal, en los municipios del norte del estado, con la ganadería extensiva que los latifundios del noreste del Porfiriato producían cuando el capital y la tierra se juntaban con la política de las concesiones que el régimen daba a los que tenían la lealtad que el régimen requería para dar lo que daba. Laura Barragán Peña tenía 22 años. Fulgencio Andrade tenía 27. Y el miércoles 10 de noviembre de 1886 tenía 3 días antes de la boda del sábado. Capítulo 3. Laura Barragán Peña, la novia y los 3 años de Tampico. Laura Barragán Peña era, en los términos de los que la conocían en Ciudad Victoria, la hija mayor del secretario general del gobierno del Estado, con el carácter que esa posición producía en las hijas de los hombres del aparato del Porfiriato, cuando las hijas tenían el carácter de no ser simplemente el adorno de la posición del padre, sino la persona que en esa posición tiene la perspectiva de ver cómo funciona el poder y que en verlo tiene la comprensión de que el poder tiene la mecánica que tiene, y que en esa mecánica hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer con la independencia de lo que uno quiera hacer. Era también la persona que en los 3 años de Tampico de 1883 a 1885, cuando el señor don Próspero había tenido el cargo en la aduana marítima que precedió al cargo de secretario general del Estado, había construido el tipo de conocimiento de la vida que las ciudades portuarias producen en los que llegan a ellas desde las ciudades del interior. El conocimiento del movimiento y de la diversidad de los puertos, que en el norte de México del período eran el punto de entrada del comercio del mundo exterior y de las personas que ese comercio traía, con la variedad de procedencias y de proyectos que el puerto de Tampico, en los años 80 del siglo XIX, concentraba con la energía específica del puerto, que en esa época era uno de los más activos del Golfo de México. Lo que los 3 años de Tampico habían producido en Laura, más allá del conocimiento general de la ciudad portuaria, era la relación con Fulgencio Andrade que describimos, y que en los términos de lo que la relación fue, requiere la descripción que las relaciones que importan merecen cuando se las describe con la honestidad de lo que fueron. Fulgencio Andrade era de Veracruz. Había llegado a Tampico en el año de 1882 con el proyecto del comercio marítimo que los puertos del Golfo producían, en los que tenían el capital inicial y los contactos regionales que ese tipo de negocio requería para arrancar, y en el año de 1883, cuando los Barragán llegaron a Tampico desde Ciudad Victoria, había construido ya la base del negocio que en los 2 años siguientes iba a producir lo que su trabajo y su criterio podían producir cuando el contexto lo favorecía. Laura lo conoció en la Feria de Agosto de 1883, que el municipio de Tampico celebraba con la tradición de los puertos del Golfo, que en las ferias de agosto encontraban el espacio social de la vida local, que en los puertos del período la diversidad de los que llegaban y de los que estaban mezclaba con la energía específica de lo que en un mismo lugar se junta, cuando ese lugar es lo suficientemente activo para que lo que se junta sea variado. Lo que siguió entre los dos en los meses siguientes a la Feria de Agosto de 1883 era la historia que la señora Josefa había terminado en el año de 1885 con el argumento que describimos, que Fulgencio Andrade no era el hombre correcto para Laura Barragán, porque el hombre correcto para Laura Barragán era el hombre que la señora Josefa tenía en mente. Lo que la señora Josefa no había terminado con ese argumento era lo que en los 3 años desde que la familia Barragán regresó a Ciudad Victoria, Laura había guardado con el silencio de los que guardan cosas que en los espacios de la vida que tienen disponibles no tienen el lugar de existir de ninguna otra manera que no sea el silencio. Capítulo 4. El señor Celestino Ochoa.
El novio y lo que representaba, el señor don Celestino Ochoa Fuentes, tenía 34 años en noviembre de 1886 y era el tipo de hacendado del noreste del Porfiriato que el régimen de Díaz producía cuando la combinación del capital heredado y de la política de concesiones y de la lealtad al régimen convergían en la misma persona con la eficiencia que el Porfiriato tenía para producir ese tipo de resultado. El hombre que en los términos de la posición social y del capital y de la influencia regional era exactamente lo que el señor don Próspero Barragán y la señora Josefa consideraban que la hija mayor del secretario general del gobierno del estado de Tamaulipas merecía como el hombre con quien iba a construir el resto de su vida. El noviazgo de Laura con el señor Celestino había comenzado en enero de 1886, cuando la familia Barragán había regresado a Ciudad Victoria y cuando el señor don Próspero había tomado el cargo de secretario general del Estado con la presentación formal ante la sociedad de Ciudad Victoria que el cargo requería. El señor Celestino había sido uno de los hombres presentados en esa ocasión, con la naturalidad de los eventos sociales del Porfiriato, donde los que tienen la posición y los que la buscan se encuentran en los espacios donde el Estado y el capital y la sociedad producen el escenario del encuentro. Era un hombre que en los términos del trato era lo que el porfiriato tardío del norte del país producía en los hacendados que habían construido lo que tenían con el trabajo y con la lealtad al régimen, y que en ese construir habían adquirido los modales y la instrucción que en la Ciudad Victoria del período distinguían al que tenía posición del que simplemente tenía capital. El primer es el que tiene los dos, y el señor Celestino Ochoa tenía los dos, con la solidez de quien los tiene desde hace suficiente tiempo para que la posición y el capital sean ya la segunda naturaleza y no la primera adquisición. Lo que el señor Celestino sabía de Laura en los 10 meses del noviazgo que precedieron a la boda del sábado 13 de noviembre era lo que el noviazgo formal del período daba. La mujer que en los espacios de las visitas y de los eventos sociales de Ciudad Victoria había mostrado el carácter que el noviazgo mostraba cuando ocurría en esos espacios con la regularidad que el período prescribía. Una mujer inteligente, directa en la medida en que la directeza era posible en los espacios del noviazgo formal, y con la presencia que la hija del secretario general del Estado tenía cuando había crecido en el entorno del poder que esa posición producía. Lo que el señor Celestino no sabía de Laura era Fulgencio Andrade. No porque Laura lo hubiese ocultado deliberadamente, en los términos de la ocultación de quien esconde algo que sabe que el otro no aprobaría, sino porque en el noviazgo formal del período de 10 meses, en los espacios de Ciudad Victoria, no había habido el momento en que lo que fue en Tampico tuviese el lugar de decirse de la manera que merece ser dicho, cuando lo que fue en otro lugar, en otro tiempo, es algo que importa. Capítulo 5. La señora Josefa. Lo que la madre evaluó. La señora Josefa Peña de Barragán fue a ver al señor don Próspero en el despacho de la casa de la calle del Progreso el miércoles por la tarde, cuando la señora Primitiva Cisneros acababa de irse, y cuando la información que la señora Primitiva había traído todavía tenía la temperatura de lo que acaba de llegar, y que en esa temperatura requiere la evaluación antes de que enfríe en la inacción o se caliente en la reacción que la temperatura produce en los que reaccionan antes de evaluar. El señor don Próspero Barragán Madero tenía 54 años y era, en los términos de los que lo conocían en Ciudad Victoria y en el aparato del gobierno del estado de Tamaulipas,
el tipo de funcionario del porfiriato que el régimen de Díaz producía cuando la lealtad de largo plazo y la competencia técnica y el conocimiento del aparato se juntaban en la misma persona con el tiempo suficiente para que el conjunto fuese más que la suma de las partes. El secretario general, que en el 1900 gobierno del Estado era el instrumento de la continuidad administrativa independientemente de los cambios del gobernador que el régimen producía con la regularidad de los regímenes que en los estados rotan a los gobernadores con la frecuencia que la política central del porfiriato requería. La señora Josefa le dijo lo que la señora Primitiva le había dicho con los mismos términos, que Fulgencio Andrade estaba en la ciudad, que llegó en el tren de la mañana, que estaba en el Hotel del Norte y que preguntaba por la familia Barragán. El señor don Próspero procesó eso. ¿Qué quieres hacer? Quiero saber qué quiere, dijo la señora Josefa, y quiero saberlo antes de que Laura lo sepa. El señor don Próspero la miró con la evaluación del hombre que en el despacho del gobierno del Estado procesaba las cosas difíciles, con la velocidad del que tiene práctica de procesar las cosas difíciles, con la velocidad que las cosas difíciles requieren. ¿Laura sabe que está aquí? No todavía. ¿Y si sabe? La señora Josefa tardó con la honestidad que la pregunta de su marido requería cuando su marido la hacía con esa seriedad. No sé lo que haría Laura si sabe. El señor don Próspero procesó eso también. Era la respuesta que el padre evaluaba con los instrumentos del hombre que en 22 años de ser el padre de Laura había construido el conocimiento de su hija con la precisión del que la conoce bien y que en conocerla bien tiene también la conciencia de los límites de ese conocimiento, que Laura era la hija que hacía lo que pensaba que era correcto con la consistencia del que tiene el carácter de ser consistente, aunque el ser consistente no siempre produzca lo que los padres consideraban que era lo más conveniente para la hija. «Voy a hablar con él», dijo el señor don Próspero, «mañana por la mañana». Capítulo 6. Laura y la noticia. Lo que la señora Primitiva produjo. Laura Barragán Peña supo que Fulgencio Andrade estaba en la ciudad el miércoles por la noche, no por la señora Josefa ni por el señor don Próspero, que en la conversación del despacho habían decidido que la información se manejaba primero entre los dos antes de llegar a Laura, sino por la señora Primitiva Cisneros, que en el mismo impulso que la había llevado a informar a la señora Josefa, la llevó también a decirle a Remedios que era la doncella de Laura, lo que la señora Primitiva había visto en la estación del tren por la mañana con la naturalidad de la vecina que considera que la información que tiene es información que los que la información más directamente concierne tienen derecho a tener. Remedios le dijo a Laura cuando le llevó la cena al cuarto lo que la señora Primitiva le había dicho. Lo dijo con la brevedad de la doncella que da la información que tiene con el mínimo de adorno, porque en los cuartos de las casas del período, la doncella que adorna la información que da produce el efecto que el adorno de la información no necesitada produce, la distorsión de lo que se transmite y la reacción de quien lo recibe a la distorsión y no a la información. Laura escuchó lo que Remedios le dijo con el silencio del que recibe algo que no esperaba recibir en esa forma, aunque de alguna manera en el lugar donde las personas guardan las cosas que llevan suficiente tiempo guardando para que el cuerpo las tenga como la forma de una posibilidad que se sabe que existe, aunque no se espere que se materialice. Laura había tenido la posibilidad de que Fulgencio Andrade apareciese en Ciudad Victoria en algún momento de su vida, como la posibilidad que ese lugar guardaba. «¿Dónde está?», preguntó Laura. «En el Hotel del Norte», dijo Remedios. Laura procesó eso con el silencio del que necesita el silencio para procesar.
Luego le dijo a Remedios que dejara la cena y que se fuera. Remedios se fue, y Laura se quedó en el cuarto de la noche del miércoles, con la cena en la mesa y con la noticia que Remedios había traído, y con los 3 días antes del sábado que el calendario del noviembre de 1886 producía, con la indiferencia del calendario, que no tiene la disposición de esperar a que las personas estén completamente listas para lo que llega. Capítulo 7. El cuarto de Laura. Lo que la noche del miércoles produjo. Lo que Laura Barragán Peña pensó en el cuarto de la noche del miércoles era la cadena que los 3 años y los 3 días producían juntos, con la urgencia que el encontrarse en el mismo tiempo produce en las cosas que en el tiempo separado tienen la calma de lo que está separado. Los 3 años eran los 3 años desde que la familia Barragán regresó de Tampico a Ciudad Victoria en el año de 1885, y desde que la señora Josefa terminó la relación con Fulgencio Andrade con el argumento que describimos. 3 años en que Laura había hecho lo que Laura había hecho: el regreso a Ciudad Victoria, la vida de la hija del secretario general del gobierno del Estado en los espacios de Ciudad Victoria, el noviazgo con el señor Celestino Ochoa, que había comenzado en enero de 1886 y que en los 10 meses transcurridos había producido lo que el noviazgo había producido, y el sábado 13 de noviembre de 1886 como el punto final de los 10 meses de noviazgo y el punto inicial de lo que viniera después. Los 3 días eran el miércoles, el jueves y el viernes, que mediaban entre la llegada de Fulgencio Andrade al tren de la mañana y el sábado de la boda. Lo que esos 3 días producían en el cuarto de la noche del miércoles era la pregunta que la noche del miércoles tenía para Laura, con la urgencia de lo que no puede esperar, aunque la urgencia misma sea el argumento de que sí puede esperar. Si lo que los 3 años habían producido con el noviazgo y con la boda del sábado era lo que Laura quería que fuese, con la claridad de los que quieren lo que quieren de manera completa, o si en los 3 años de lo que había producido había también lo que los 3 años de la ausencia de Fulgencio Andrade habían producido en ella, que no era completamente lo que el noviazgo y la boda del sábado decían que había. No era la pregunta de si quería casarse con el señor Celestino. Era la pregunta de si quería casarse con el señor Celestino en el estado en que estaba el miércoles por la noche, que era el estado del que tiene algo que no ha terminado completamente, aunque los 3 años hayan pasado y aunque el noviazgo de 10 meses haya producido lo que ha producido. Laura no durmió bien el miércoles. Lo que no durmió bien el miércoles tenía la calidad específica del no dormir bien, de las personas que en la noche tienen una conversación interna, que el sueño interrumpiría antes de que la conversación llegue a donde la conversación necesita llegar. Capítulo 8. El señor don Próspero y Fulgencio Andrade. El jueves por la mañana. El señor don Próspero Barragán fue al Hotel del Norte de la calle del Comercio de Ciudad Victoria el jueves 11 de noviembre a las 9 de la mañana. Fue con el paso del secretario general del gobierno del Estado que en las situaciones que requerían el peso de su cargo, tenía la claridad de que ese peso existía y de que en situaciones como la del jueves por la mañana, el peso era exactamente el instrumento que la situación requería. Fulgencio Andrade lo recibió en el comedor del hotel, donde desayunaba con la naturalidad del que ha esperado que alguien de la familia Barragán venga a hablar con él desde el momento en que tomó la decisión de venir a Ciudad Victoria, que era la naturalidad de quien sabe que lo que hizo iba a producir exactamente lo que produjo, y que en producirlo tenía la preparación del que lo esperaba, aunque no supiera exactamente cuándo ni en qué forma llegaría.
Fulgencio Andrade era, en los términos de lo que el señor don Próspero veía frente a él, en el comedor del Hotel del Norte ese jueves por la mañana, el tipo de hombre del comercio del Golfo del Porfiriato, que en los años desde Tampico había construido algo que el señor don Próspero reconocía con el ojo del funcionario, que en el aparato del Estado porfiriano tenía trato con los hombres del comercio del período. Competente, con la seguridad del que ha construido algo con su propio trabajo, y que en 1900 ese construir ha ganado la confianza de quien sabe que puede construir más de lo que ha construido. ¿A qué viene a Ciudad Victoria?, le preguntó el señor don Próspero. La directeza del norte, que en las situaciones que importaban no tenía el rodeo disponible como primera opción. Fulgencio Andrade lo miró con la calma del que en la pregunta reconoce el peso que hay detrás de quien la hace y que en ese reconocerlo tiene la decisión de responder con la misma directeza. A hablar con Laura. El señor don Próspero procesó eso. Laura se casa el sábado. Lo sé. Y viene de todas formas. Vine porque Laura tiene el derecho de saber que estoy aquí antes del sábado. Una pausa con el peso de lo que la pausa contenía. No a pedirle que no se case, a que sepa que estoy aquí y que si tiene algo que decirme, tiene el tiempo de decirlo. El señor don Próspero lo miró durante el tiempo del que evalúa lo que escucha con los instrumentos que tiene disponibles para evaluar y que en ese evaluar tiene que llegar a la conclusión que la evaluación produce, aunque la conclusión no sea la que hubiera preferido. ¿Y si Laura no quiere verlo? Entonces me voy en el tren del viernes, dijo Fulgencio Andrade, y el sábado Laura se casa sin que yo esté. Capítulo 9. El regreso del señor don Próspero. Lo que le dijo a la señora Josefa. El señor don Próspero regresó a la casa de la calle del Progreso a las 10:30 de la mañana del jueves, con lo que la conversación del comedor del Hotel del Norte había producido en él, que era lo que producen las conversaciones con las personas que dicen lo que tienen que decir con la directeza suficiente para que lo que dicen llegue a quien lo escucha con la claridad que la directeza da. Que Fulgencio Andrade había venido a Ciudad Victoria para que Laura supiera que estaba ahí, y que si Laura quería hablar con él, tenía el tiempo del jueves y del viernes para hacerlo antes del sábado, y que si Laura no quería hablar con él, se iba en el tren del viernes. La señora Josefa lo escuchó con el silencio de la que escucha algo que en escucharlo produce la evaluación que el escuchar algo que no te gusta requiere antes de que la reacción que no te gusta produce llegue a producirse en el espacio visible de la reacción. ¿Qué le dijiste?, preguntó la señora Josefa. Que le informaría a Laura de que estaba aquí, dijo el señor don Próspero. La señora Josefa lo miró. Era la respuesta que no esperaba. No la respuesta del hombre que fue al Hotel del Norte a decirle al señor Fulgencio Andrade que se fuera de Ciudad Victoria con el peso del secretario general del gobierno del Estado que tenía disponible para decirle eso si quería decírselo, sino la respuesta del padre que en la conversación del comedor del Hotel del Norte había llegado a la conclusión que la evaluación honesta del peso del señor don Próspero producía cuando era honesta, que Laura tenía el derecho de saber que Fulgencio Andrade estaba en Ciudad Victoria y de decidir qué hacer con ese saber. ¿Y si Laura decide verlo?, dijo la señora Josefa. No la pregunta del que quiere la respuesta, sino la del que ya tiene la respuesta y que en hacerla como pregunta está diciéndole al otro que la respuesta que tiene produce el problema que la pregunta señala. Si Laura decide verlo, Laura decide verlo, dijo el señor don Próspero. Y en decirlo estaba lo que el señor don Próspero había llegado a saber en la conversación del comedor del Hotel del Norte, que antes no había sabido con esa claridad. Que las decisiones sobre lo que Laura hacía con los 3 días antes del sábado
eran las decisiones de Laura y no las suyas ni las de la señora Josefa, y que el intento de controlar esas decisiones producía exactamente el tipo de situación que el control produce cuando lo que controla es algo que no puede controlarse sin el costo de lo que se pierde en el controlar. La señora Josefa procesó eso con el silencio del que procesa algo con lo que no está de acuerdo, pero que no estar de acuerdo reconoce que el argumento del que tiene la posición contraria tiene la solidez que el argumento de su marido tenía. Era el marido que en 27 años de matrimonio había producido en ella la confianza del que considera que cuando su marido dice algo con esa convicción es porque la convicción tiene el fundamento que las convicciones de su marido frecuentemente tenían cuando las decía con esa convicción. ¿Cuándo le dices a Laura?, preguntó la señora Josefa. Esta tarde. Capítulo 10. El señor don Próspero y Laura. La conversación del jueves por la tarde. El señor don Próspero fue al cuarto de Laura el jueves por la tarde a las 4, cuando la casa de la calle del Progreso tenía el estado de los últimos días antes de una boda. Los preparativos en el corredor, la modista con los últimos ajustes del vestido, las señoras que ayudaban con los detalles, que los últimos días antes de una boda producen con la urgencia de los detalles que en cualquier otro momento serían detalles menores y que en los últimos días antes de una boda adquieren la urgencia de lo que el sábado va a ver y juzgar. Laura estaba en el cuarto cuando su padre entró. El cuarto tenía el vestido de la boda en el maniquí que la modista había dejado para los últimos ajustes, y tenía también la expresión de Laura, de la persona que en los últimos días, antes de un evento importante, tiene la mezcla de lo que los últimos días antes de los eventos importantes producen, la anticipación y la preparación, y debajo de la anticipación y de la preparación, la cosa más difícil de nombrar que en los últimos días antes del evento importante de la vida de alguien existe cuando existe. El señor don Próspero le dijo lo que le dijo con la directeza que con Laura siempre había sido la forma de las conversaciones que importaban, que Fulgencio Andrade estaba en Ciudad Victoria, que estaba en el Hotel del Norte y que le había dicho que había venido para que Laura supiera que estaba ahí, y que si Laura quería hablar con él, tenía el tiempo del jueves y del viernes para hacerlo. Laura lo escuchó con el silencio de la que escucha algo que ya sabía que estaba en la ciudad, pero que en escuchar la versión de su padre tenía la información adicional que la versión de Remedios no había tenido, que Fulgencio Andrade no había venido a pedirle que no se casase, había venido para que ella supiese que estaba ahí y para que si tenía algo que decirle tuviese el tiempo de decirlo. ¿Qué quieres que haga?, le preguntó Laura a su padre. Era la pregunta directa de los Barragán, que en las situaciones que importaban no daba el rodeo de la pregunta indirecta. El señor don Próspero la miró con la calma del padre, que en ese momento tenía algo que le costaba decir de la manera que quería decirlo, pero que en el costo de decirlo bien tenía la claridad de que era lo correcto. Lo que quieras hacer. Laura procesó eso. Era la respuesta que no esperaba de su padre en ese contexto. No la instrucción del padre que le dice a la hija lo que la hija tiene que hacer con los 3 días antes de la boda, sino la apertura del padre que en los 22 años de ser el padre de Laura había llegado a la conclusión que la conversación del comedor del Hotel del Norte había producido en él que las decisiones que Laura tomase con los 3 días que tenía eran las decisiones de Laura. ¿Y mamá?, preguntó Laura. Tu madre no está de acuerdo, dijo el señor don Próspero con la honestidad que la pregunta de su hija requería. Pero la decisión es tuya. Capítulo 11. Fulgencio Andrade. El hombre que llegó y lo que traía.
Para entender lo que ocurrió en las horas del jueves por la noche y del viernes que produjeron lo que produjeron, es necesario entender lo que Fulgencio Andrade era en noviembre de 1886 y lo que había traído con él en el baúl del viaje largo que describimos al principio. Fulgencio Andrade tenía 27 años y era, en los términos del comercio del Golfo del Porfiriato tardío, el tipo de comerciante que en los años desde Tampico había construido el negocio de los géneros del Golfo con la combinación del capital inicial que su familia de Veracruz le había dado como la base y del trabajo y del criterio que en los años de Tampico había añadido a esa base, con el resultado que el trabajo y el criterio añaden a una base cuando los dos son los correctos para el negocio que se construye. No era la fortuna de los Ochoa, no era el latifundio de El Nogal, ni la posición política que la lealtad al porfiriato producía en los que tenían la lealtad del señor Celestino Ochoa. Era el negocio que un hombre de 27 años construye con 7 años de trabajo en el comercio marítimo del Golfo, y que en esos 7 años ha producido algo que tiene la solidez del que fue construido con el trabajo y con el criterio de quien entiende que lo que construye es lo que tiene. Lo que Fulgencio Andrade traía en el baúl del viaje largo no era el regalo elaborado ni el documento del negocio que justificase la visita en los términos del comercio. Era el baúl del viaje largo, porque el viaje a Ciudad Victoria era el viaje de alguien que viene con la disposición de que lo que produce pueda requerir más tiempo del que un viaje corto permite, y que en esa disposición tiene la honestidad de no fingir que el viaje es más corto de lo que la disposición que lo motiva sugiere que sea. Traía también la carta que había escrito en Tampico en el mes de octubre de 1886, cuando la Gaceta de Tamaulipas, que llegaba a Tampico con el correo del ferrocarril, había publicado el aviso de boda de Laura Barragán con el señor Celestino Ochoa, y cuando Fulgencio había tenido la semana de evaluar lo que la Gaceta y el aviso producían en él, con la honestidad del que evalúa lo que tiene en el espacio interior, donde las cosas que uno tiene se evalúan, cuando el evaluarlas con honestidad es lo que la situación requiere. La carta era para Laura. Había tardado 2 semanas en escribirla, en la forma que la carta merecía. No la carta del que pide lo que quiere, la carta del que dice lo que tiene con la honestidad, que dice que lo que tiene es lo que es, aunque lo que es no produzca lo que uno quisiera que produjese. En esa carta, Fulgencio Andrade le decía a Laura lo que en los 3 años desde Tampico no había dicho de ninguna forma que pudiese llegar a ella, que los 3 años habían sido los 3 años que habían sido, con el trabajo y con el negocio y con los meses de construir lo que había construido, y que en esos 3 años había tenido el tiempo de entender algo que en Tampico no había entendido completamente, que la decisión que la señora Josefa había tomado en el año de 1885 de terminar la relación había sido una decisión de la señora Josefa y no de Laura, y que en ser una decisión de la señora Josefa y no de Laura, había producido en él la pregunta que los 3 años habían guardado. Si Laura habría tomado la misma decisión, si la decisión hubiese sido de Laura. No pedía la respuesta. Decía que la pregunta existía, y que en existir merecía el espacio de ser dicha, aunque el espacio de decirla fuese el espacio del viernes antes de la boda del sábado. Capítulo 12. Laura en el Hotel del Norte. El jueves por la noche, Laura Barragán Peña fue al Hotel del Norte de la calle del Comercio el jueves 11 de noviembre a las 8 de la noche. Fue sola.
con el chal de la noche de noviembre del noreste, que en esa ciudad y en esa época era el chal correcto para la noche del noreste, que a noviembre en Ciudad Victoria tenía la temperatura que la altura de la sierra de Tamaulipas producía cuando el mes de noviembre llegaba con el frío, que en el noreste del país anunciaba que el invierno estaba llegando aunque todavía no estuviese completamente. Fue sin decírselo a la señora Josefa. Le dijo a Remedios que iba a salir un momento y le pidió que si alguien preguntaba, dijese que estaba en el cuarto con dolor de cabeza. No le pidió a Remedios que mintiese. Le pidió que dijese lo que en ese momento era la versión aproximada de lo que había, que era que Laura necesitaba el espacio de la noche del jueves y que el dolor de cabeza era la forma que ese espacio tomaba cuando necesita un nombre para los que preguntan. El Hotel del Norte era el hotel de Ciudad Victoria, que en el período era el hotel de los que llegaban de fuera, con los medios suficientes para el Hotel del Norte. La planta baja con el comedor y el salón y el mostrador de la recepción, y los 2 pisos superiores, con los cuartos que en el hotel de la capital del estado tenían la calidad que los hoteles de las capitales de los estados del Porfiriato tardío producían cuando el estado era suficientemente importante para que el hotel de la capital tuviese la calidad que los que llegaban a la capital esperaban encontrar. Fulgencio Andrade la esperaba en el comedor del hotel, no porque supiera que vendría esa noche, sino porque en los 2 días desde que llegó a Ciudad Victoria había pasado las tardes en el comedor del hotel con la disposición del que espera sin certeza de que lo que espera llegará, pero que en la espera tiene la paciencia del que considera que esperar es lo que la situación requiere que haga mientras no sepa que lo que espera no va a llegar. Cuando Laura entró al comedor del hotel el jueves por la noche a las 8, Fulgencio Andrade la vio desde la mesa donde estaba con el café de la tarde, que en los hoteles del período era el café de las 8 de la noche del corredor del comedor. Se levantó con el movimiento del que recibe a alguien que no esperaba completamente, pero que en recibir produce el gesto del que recibe algo que importa de la manera que importa. Los 2 se miraron durante el segundo que se miran las personas que llevan tiempo sin verse y que en ese verse tienen el reconocimiento de lo que fue y de lo que el tiempo desde entonces ha producido en ambos. «Gracias por venir», dijo Fulgencio Andrade. Laura se sentó frente a él en la mesa del comedor del Hotel del Norte. «¿Qué tenías que decirme?» Capítulo 13. La conversación del Hotel Norte. Lo que los 2 dijeron. La conversación que Laura Barragán y Fulgencio Andrade tuvieron en el comedor del Hotel del Norte de Ciudad Victoria el jueves 11 de noviembre de 1886 fue la conversación que los 3 años de separación habían acumulado con la urgencia que el viernes siguiente y el sábado siguiente producían en lo que se decía no la conversación que los 3 años habrían merecido si los 3 años se hubiesen tenido disponibles para tener la conversación que merecían, sino la versión de esa conversación que el jueves de la noche y el viernes del día siguiente producían como el espacio de lo que podía decirse con la seriedad que el tiempo disponible permitía. Fulgencio Andrade le dio la carta. La carta que describimos, escrita en Tampico en el mes de octubre, con las 2 semanas que tardó en escribirla en la forma que la carta merecía. Laura la tomó y la guardó en el bolsillo del vestido sin leerla en ese momento, con el movimiento de la que sabe que la carta tiene lo que tiene y que lo que tiene la carta merece la lectura correcta y no la lectura del que lee en el comedor de un hotel con el que la carta está frente a ella. «La pregunta que te hago en la carta», dijo Fulgencio Andrade, «¿la necesitas leer para saber si tienes la respuesta?» Laura lo miró. Era la pregunta directa del hombre del Golfo que en las cosas que importaban no tenía el rodeo disponible. «No», dijo Laura. Fulgencio Andrade procesó eso.
¿Cuál es la respuesta? Laura tardó con la honestidad de los Barragán, que en las cosas importantes no tiene la respuesta inmediata, sino la que el tiempo correcto de la pregunta produce. Que lo que decidió mi madre en el 85 no era lo que yo habría decidido si la decisión hubiese sido mía. La mesa del comedor del Hotel del Norte tuvo el silencio de los dos, con lo que ese silencio contenía. ¿Y ahora?, preguntó Fulgencio Andrade. Laura lo miró. Era la pregunta de la hora, que en el jueves de la noche, antes del viernes, y del sábado, tenía la dimensión que el ahora tiene cuando el ahora es exactamente el punto entre el antes y el después, y cuando en ese punto, el que está en él, tiene que hacer algo con lo que el punto produce. Ahora tengo que pensar. ¿Cuánto tiempo tienes para pensar? El jueves y el viernes. Capítulo 14. El viernes. La mañana y lo que Laura decidió. Laura Barragán Peña llegó a la casa de la calle del Progreso el jueves por la noche a las 10:30, con el silencio de la que llega, de hacer algo que requiere el silencio del que lo hizo, y que en ese silencio no necesita añadir nada de lo que el silencio ya contiene. Remedios la esperaba en el corredor. La señora Josefa estaba en el cuarto con la luz encendida, pero Laura pasó por el corredor sin ir al cuarto de su madre y se fue directamente al suyo. El viernes amaneció con el frío del noreste de noviembre que describimos y con la casa de la calle del Progreso en el estado de los viernes, antes de las bodas del sábado. La cocina, con lo que la cocinera preparaba para el banquete. El corredor con los últimos detalles que los viernes antes de las bodas producen con la urgencia que describimos, y el cuarto de Laura, con Laura adentro, que en la mañana del viernes tenía lo que tenía. La señora Josefa fue al cuarto de Laura a las 8 de la mañana. Laura estaba sentada en la silla del tocador con la carta de Fulgencio Andrade sobre el tocador. No la había leído todavía. La había tenido sobre el tocador toda la noche, con la disposición de la que evalúa lo que tiene antes de abrirlo, porque en abrir la carta estaba también el gesto de abrir algo que en ese momento todavía podía mantenerse cerrado. La señora Josefa vio la carta en el tocador. Vio la letra del sobre, que era la letra de Fulgencio Andrade, que la señora Josefa reconoció con el ojo de la madre, que en los años de Tampico había visto la letra de las cartas que llegaban a la casa y que en esa letra tenía el reconocimiento del que no olvida lo que no quiere olvidar, aunque no quiera olvidarlo. ¿Fuiste a verlo?, preguntó la señora Josefa. Sí, dijo Laura. El cuarto tuvo el silencio de las dos con lo que el silencio de las dos contenía. La señora Josefa se sentó en la cama con el movimiento de la que considera que lo que viene a continuación requiere estar sentada. ¿Qué te dijo? Laura le contó la conversación del comedor del Hotel del Norte con los términos que la conversación había tenido. La pregunta de la carta, la respuesta que Laura le había dado y el silencio de los dos después de la respuesta. No lo que siguió después del silencio, que era la parte de la conversación que Laura consideraba que era suya antes de ser de la señora Josefa. La señora Josefa escuchó con el silencio de la que recibe algo que en recibirlo tiene la respuesta que en otro momento habría dado con la velocidad de la respuesta que no necesita tiempo para llegar. Pero en ese momento, con el viernes de la boda del sábado, y con la carta sobre el tocador, y con Laura frente a ella en la silla del tocador, la señora Josefa tuvo algo que en las semanas previas a ese viernes no había tenido completamente. La pregunta que el señor don Próspero había tenido en el comedor del Hotel del Norte el jueves por la mañana, y que en tenerla había cambiado lo que llegó de regreso a la casa con «¿Qué quieres hacer tú?», le preguntó la señora Josefa a su hija.
con la voz de la madre, que en la pregunta reconoce algo que le cuesta hacer, pero que en el costo de hacerlo tiene la claridad de que es lo correcto. Laura la miró durante el tiempo del que recibe algo que no esperaba recibir de la manera en que lo recibe. Y luego dijo lo que dijo con la directeza de los Barragán, que en las cosas que importaban no tenía el rodeo. Necesito hablar con el señor Celestino. Bruce, capítulo 15. Laura y el señor Celestino. La conversación del viernes. Laura fue a la casa de los Ochoa el viernes por la tarde a las 3. No fue con el protocolo de la novia que visita al novio en los días antes de la boda con la señora de compañía y con la formalidad del período. Fue sola, con el paso de la que tiene algo que decir y que en tener algo que decir no tiene el tiempo ni la disposición para el protocolo que el tiempo que no se tiene no permite. El señor Celestino Ochoa la recibió en el corredor de la casa de los Ochoa en la calle del Gobernador, con la expresión del hombre que en la novia que llega sola a los 3 de la tarde del viernes antes de la boda del sábado, lee lo que la llegada sola a los 3 de la tarde del viernes produce en el hombre que tiene el criterio del que en los tratos del comercio y de la ganadería ha aprendido que las personas que llegan de esa manera tienen algo que decir que no puede esperar a que el momento más cómodo lo permita. Laura le contó lo que tenía que contar con la directeza que la situación requería y que en la señora Josefa y en el señor don Próspero había sido la forma de las conversaciones importantes y que en Laura era la misma forma, pero con la variante de los 22 años que tienen la valentía del que todavía no ha acumulado el suficiente costo de las conversaciones directas para haber aprendido a evitarlas. Le contó que Fulgencio Andrade estaba en la ciudad, que lo había conocido en Tampico, que había tenido con él una relación que la señora Josefa había terminado en el año de 1885, y que Fulgencio Andrade había venido a Ciudad Victoria para que ella supiera que estaba ahí, y para preguntarle si la decisión de la señora Josefa en el 85 había sido también la decisión de Laura. El señor Celestino la escuchó con el silencio del que escucha algo, que en escucharlo produce lo que produce en un hombre de 34 años que tiene el criterio del que ha tenido suficiente experiencia de los tratos con las personas para saber que lo que escucha tiene más de una capa y que en escuchar la primera capa hay también el peso de las que están debajo. ¿Y cuál fue tu respuesta?, le preguntó el señor Celestino. No la pregunta del que acusa, sino la del que quiere entender antes de responder. Laura lo miró. Que lo que decidió mi madre no era lo que yo habría decidido. El señor Celestino procesó eso. Era la respuesta que en los términos del noviazgo de 10 meses y de la boda del sábado producía lo que producía en el hombre que la recibía. No la explosión ni el colapso, sino la inmovilidad del que recibe algo con el peso que eso tiene y que en recibirlo necesita el tiempo de la inmovilidad antes de que el procesamiento produzca algo visible. ¿Por qué me lo dices?, preguntó el señor Celestino. Porque si mañana me caso con usted, dijo Laura, tiene el derecho de saber lo que sabe antes de que ocurra. Capítulo 16. El señor Celestino. Lo que el novio respondió. El señor Celestino Ochoa Fuentes tardó con el tiempo que la respuesta de Laura merecía. Era el tipo de hombre que en las situaciones que importaban no respondía con la velocidad de la primera reacción, sino con la velocidad de la evaluación que la situación merecía, y que en esa evaluación tenía la honestidad del que considera que las respuestas de los momentos importantes merecen la honestidad que los momentos importantes requieren, aunque esa honestidad sea la más difícil de ofrecer en ese momento. ¿Qué quieres hacer tú?, le preguntó el señor Celestino a Laura.
Era la misma pregunta que la señora Josefa le había hecho por la mañana y que el señor don Próspero le había hecho el jueves por la tarde. La pregunta de los que en ese viernes de noviembre de 1886 habían llegado a la conclusión que la situación producía en los que tenían el carácter de llegar a esas conclusiones, que lo que Laura hiciese con el viernes y con el sábado era la decisión de Laura. Laura lo miró durante el tiempo del que recibe la misma pregunta por tercera vez en el mismo día y que en recibirla por tercera vez tiene la acumulación de las 3 veces como el peso adicional que la tercera vez añade a lo que la primera y la segunda ya habían producido. No lo sé todavía, dijo Laura. El señor Celestino procesó eso. Luego dijo lo que dijo con la directeza del noreste del país, que en los momentos que importaban era la forma de los que tienen el carácter del noreste. Si decides mañana que no, lo entiendo. Si decides que sí, quiero que sea un sí completo y no el sí del que dice sí, porque el sábado está programado y porque cancelar el sábado cuesta lo que cuesta. Laura lo miró. Era la respuesta que el noviazgo de 10 meses había prometido que vendría de este hombre cuando el momento que producía esa respuesta llegara. No el hombre que en los espacios formales del noviazgo había mostrado el protocolo correcto y la posición correcta y el capital correcto, sino el hombre que en el corredor de la casa de la calle del gobernador ese viernes de noviembre le estaba diciendo que el sí del sábado tenía que ser el sí correcto o no tenía que ser. «Necesito el viernes para pensar», dijo Laura. «Tienes el viernes», dijo el señor Celestino. Nadiru, capítulo 17, la noche del viernes. Lo que Laura decidió. Laura Barragán Peña pasó la noche del viernes 12 de noviembre de 1886 con lo que la noche del viernes tenía para ella. La carta de Fulgencio Andrade, que leyó en su cuarto a las 9 de la noche con la lámpara de aceite, y con la puerta cerrada, y con el silencio de la casa, que en la noche del viernes, antes de la boda del sábado, tenía el silencio específico de las casas, donde el día siguiente va a ocurrir algo, que los que están en la casa saben que va a ocurrir. La carta era lo que describimos, la carta de 2 semanas de escritura con la pregunta del centro, que era la pregunta de si la decisión de la señora Josefa en el 85 había sido también la decisión de Laura. Y la parte de la carta que seguía a la pregunta, que era la parte que Laura no había anticipado completamente antes de leerla, que era esto. No te pido que no te cases el sábado. Te pido que si decides casarte el sábado, sea porque quieres casarte el sábado, y no porque el sábado está programado. La diferencia entre las 2 razones es la diferencia que en los años que siguen al sábado más importa. No para mí, para ti. Laura leyó eso con el silencio de la que lee algo que le dice lo que ya sabía, pero que en decírselo desde afuera tiene el peso adicional, que lo que uno ya sabe desde adentro no siempre tiene cuando se queda solo adentro. Pensó lo que pensó en la noche del viernes, con la honestidad que la noche del viernes y el sábado del otro lado de la noche producían en la que tenía el carácter de ser honesta con lo que pensaba, aunque lo que pensaba fuese lo más difícil de pensar con honestidad. Lo que había respondido en el comedor del Hotel del Norte era la verdad, que lo que la señora Josefa había decidido en el 85 no era lo que Laura habría decidido si la decisión hubiese sido de Laura. Pero lo que esa verdad producía en la noche del viernes no era lo que en el comedor del Hotel del Norte había parecido que produciría. No la certeza de que lo que Fulgencio Andrade era en noviembre de 1886 era lo que Laura quería en noviembre de 1886, con la claridad del que sabe lo que quiere de manera completa. Lo que la noche del viernes producía en Laura era algo más preciso y más difícil, que lo que ella quería en noviembre de 1886
era casarse con el señor Celestino Ochoa, que el noviazgo de 10 meses había producido en ella la certeza de eso, con la solidez que el noviazgo correcto produce cuando los 10 meses dan lo que dieron, y que esa certeza existía con independencia de Fulgencio Andrade y de la carta y de la pregunta de la carta, pero también que lo que la carta había puesto en el espacio visible era algo que en los 10 meses del noviazgo con el señor Celestino había estado en el espacio no visible con la persistencia de las cosas que existen aunque no se vean. La pregunta del pasado de Tampico y de lo que la señora Josefa había decidido en el 85, que no era lo que Laura habría decidido. Y que esa pregunta merecía el lugar de haber sido dicha que la conversación del viernes por la tarde en el corredor de la casa de los Ochoa le había dado. A las 2 de la mañana del viernes Laura cerró la carta de Fulgencio Andrade, la dobló con el pliegue original y la puso en el cajón del tocador con el movimiento del que pone algo en un lugar donde puede estar hasta que el momento de hacer con ello lo que hay que hacer sea el momento correcto. Luego apagó la lámpara y se acostó con la decisión que la noche del viernes había producido en ella, con la claridad que las noches largas producen cuando el que pasa por ellas tiene el carácter de pasar por ellas con la honestidad que las noches largas requieren. Capítulo 18. El sábado. La parroquia de la Virgen de los Dolores. La boda de Laura Barragán, Peña, con el señor don Celestino Ochoa Fuentes, se celebró el sábado 13 de noviembre de 1886 en la parroquia de la Virgen de los Dolores de Ciudad Victoria con la presencia de los 78 invitados que la lista de las dos familias había producido para la ocasión. Laura llegó a la parroquia con el señor don Próspero del brazo, con el vestido que la modista había terminado de ajustar el jueves, antes de que Fulgencio Andrade llegara a ser el elemento adicional de los últimos días. El vestido era el que era, y la novia era la que era, y el sábado era el sábado que el noviazgo de 10 meses y los preparativos de las semanas anteriores habían construido como el sábado que ese noviembre en Ciudad Victoria iba a ser. El padre Eustaquio Villanueva, que era el párroco de la Virgen de los Dolores desde el año de 1879, le preguntó a Laura si aceptaba al señor Celestino Ochoa Fuentes como su legítimo esposo. Laura dijo que sí, con la voz del que dice el sí que la noche del viernes había producido en ella con la claridad de las noches largas. El sí que era el sí correcto, porque era el sí que quería decir, y no el sí que el sábado programado requería que dijese. El señor Celestino Ochoa dijo su sí con el tipo de sí que el corredor de la casa de la calle del gobernador, el viernes por la tarde, había anticipado como el único sí que el señor Celestino Ochoa iba a dar. El sí del que sabe que lo que tiene es lo que tiene, y que en tenerlo tiene también la responsabilidad de tenerlo bien. El tren del viernes había llevado a Fulgencio Andrade de regreso. El señor don Próspero lo había confirmado a través del señor de la estación, que en el viernes por la mañana había visto el baúl del viaje largo en el tren de las 11 que salía de Ciudad Victoria hacia Monterrey, con el hombre que lo había traído 3 días antes. Capítulo 19. Los días que siguieron. Lo que Ciudad Victoria supo y lo que no supo. Lo que la ciudad de Ciudad Victoria supo de la boda de Laura Barragán con el señor Celestino Ochoa era lo que las ciudades de ese tamaño saben de las bodas de las familias de posición, que la boda ocurrió el sábado 13 de noviembre de 1886 en la parroquia de la Virgen de los Dolores, con los 78 invitados, que el banquete fue en la casa de la calle del Progreso, con la cocina que la cocinera
Esperanza había preparado con los días de anticipación que la escala del evento requería, y que los novios partieron el lunes hacia la hacienda El Nogal, donde el matrimonio de los Ochoa Barragán comenzaba la vida que las semanas previas habían construido como el inicio de lo que vendría después. Lo que la ciudad de Ciudad Victoria no supo, o supo solo en versiones parciales, que circularon con la distorsión que las versiones parciales tienen cuando pasan por las bocas que las circulan sin tener la información completa, era lo del miércoles y el jueves y el viernes, la llegada de Fulgencio Andrade en el tren de la mañana, la conversación del jueves por la mañana entre el señor don Próspero y Fulgencio Andrade en el comedor del Hotel del Norte, y la visita de Laura al Hotel del Norte el jueves por la noche y la conversación del viernes por la tarde en el corredor de la casa de los Ochoa. La señora Primitiva Cisneros sabía algo. El señor Macario Fuentes, que era el encargado del mostrador del Hotel del Norte, y que en los 3 días de la estancia de Fulgencio Andrade había visto lo que el mostrador del hotel permite ver de lo que ocurre en el hotel, sabía algo. Y el señor de la estación del ferrocarril sabía del baúl del viaje largo que llegó el miércoles y que se fue el viernes con el hombre que lo había traído. De esos 3 saberes, la ciudad de Ciudad Victoria construyó la versión que las ciudades del noreste del Porfiriato construían sobre los eventos de las familias de posición que en los días previos a las bodas producían los movimientos que Ciudad Victoria en ese noviembre de 1886 había producido. La versión que decía que alguien del pasado de Laura Barragán había aparecido en la ciudad antes de la boda y que lo que había ocurrido en los días del miércoles al viernes había producido algo que el sábado de la boda era el resultado. La versión no era exacta. Ninguna versión construida de 3 saberes parciales es exacta, pero tenía la suficiente proximidad con lo que había ocurrido para que los que la escuchaban en los meses siguientes a la boda tuviesen la imagen aproximada de lo que los 4 días de noviembre de 1886 en Ciudad Victoria habían producido. Capítulo 20. Reflexiones finales. Los 3 días y lo que cambiaron. Los 3 días del miércoles 10 al viernes 12 de noviembre de 1886 en la ciudad de Ciudad Victoria, entre la llegada de Fulgencio Andrade en el tren de la mañana y su partida en el tren del viernes, habían producido en las personas que los vivieron lo que describimos. La señora Josefa, con la evaluación que la llegada de Fulgencio Andrade requería, y con la conversación del viernes por la mañana que produjo en ella la pregunta que el señor don Próspero había tenido en el Hotel del Norte el jueves. El señor don Próspero, con la conversación del comedor del Hotel del Norte y la conclusión que esa conversación produjo en él sobre las decisiones de Laura. El señor Celestino Ochoa, con la conversación del viernes por la tarde y la respuesta que el corredor de la casa de la calle del gobernador produjo en él, con la claridad del que considera que el sí del sábado tiene que ser el sí correcto o no tiene que ser. Y Fulgencio Andrade con el baúl del viaje largo y la carta de 2 semanas y el tren del viernes. Lo que los 3 días habían cambiado no era la boda del sábado, que ocurrió como ocurrió con los 78 invitados y el padre Eustaquio y el sí de Laura y el sí del señor Celestino. Lo que los 3 días habían cambiado era lo que la boda del sábado era para las personas que la vivieron desde adentro, que era un sí diferente al sí que habría sido si los 3 días no hubiesen ocurrido. El sí de Laura el sábado era el sí del que la noche del viernes largo había producido con la honestidad de las noches largas, el sí que quería decir y no el sí del sábado programado. Esa diferencia que en los términos visibles de la ceremonia de la parroquia de la Virgen de los Dolores no producía ninguna señal que los 78 invitados pudiesen ver, era sin embargo la diferencia que en los términos invisibles
De lo que Laura llevaba al matrimonio con el señor Celestino Ochoa era la diferencia que más importaba. Y el señor Celestino Ochoa sabía que la diferencia existía, porque el corredor de la casa de la calle del gobernador, el viernes por la tarde, le había dado la información que el noviazgo de 10 meses en los espacios formales del período no le había dado. Lo que Laura tenía en el espacio que el noviazgo no había tenido disponible para mostrar. Y en tener esa información había llegado al sábado con el conocimiento más completo de la mujer con quien se casaba, que el sábado sin los 3 días no le habría dado. Fulgencio Andrade llegó a Tampico el sábado por la mañana cuando Laura y el señor Celestino estaban en la parroquia de la Virgen de los Dolores de Ciudad Victoria, con el padre Eustaquio Villanueva y con los 78 invitados. Lo que los 3 días en Ciudad Victoria le habían dado era la respuesta a la pregunta de la carta, que lo que la señora Josefa había decidido en el 85 no era lo que Laura habría decidido. Y en tener esa respuesta, había completado lo que los 3 años de la pregunta sin respuesta le habían dejado incompleto. No era la respuesta que le devolvía lo que en Tampico, en el año de 1883, había comenzado. Era la respuesta que el baúl del viaje largo había traído a Ciudad Victoria y que el tren del viernes llevó de vuelta a Tampico con la completud de lo que se busca cuando se busca con la honestidad del que no sabe exactamente qué va a encontrar, pero que en buscar tiene la disposición de recibir lo que haya. La tragedia de Laura Barragán no era la tragedia del amor que no pudo ser. Era la tragedia más precisa y más común de las historias de las personas que en los años del Porfiriato vivieron en los espacios donde las decisiones sobre sus vidas eran con frecuencia las decisiones de los padres y de la posición y del capital, y no completamente las suyas, y que en esos espacios encontraron los momentos donde las decisiones volvían a ser suyas de la manera más difícil que las decisiones vuelven a ser de uno. Cuando el tiempo que se tenía para tomarlas era el tiempo del miércoles al viernes, y cuando lo que se decidía en ese tiempo era lo que el sábado iba a ser. Que Laura Barragán hubiese tomado la decisión que tomó en la noche del viernes, con la honestidad que la noche larga produjo en ella, era lo que en los años siguientes, al sábado 13 de noviembre de 1886, hizo que el matrimonio de Laura Barragán con el señor Celestino Ochoa fuese el matrimonio que fue, construido sobre el sí que quería darse y no sobre el sí que el sábado programado requería. Esa diferencia era suficiente para que en los años siguientes el matrimonio fuera lo que fue, y que fuera lo que fue era, en los términos de lo que las decisiones de las noches largas producen cuando las toma el que tiene el carácter de tomarlas con honestidad, exactamente lo que los 3 días de noviembre de 1886 en Ciudad Victoria merecían haber producido. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Fulgencio Andrade hizo lo correcto al ir a Ciudad Victoria 3 días antes de la boda? ¿O crees que la manera correcta de haber dado esa pregunta era en otro momento o de ninguna manera? ¿Y qué piensas de la decisión de la señora Josefa en 1885? ¿Fue una madre que protegió a su hija con los instrumentos que tenía disponibles, o fue la madre que tomó una decisión que no era suya para tomar? Me interesa mucho cómo ven a cada uno en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron sepultados en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video.
Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.